Saludos nuevamente, chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo. Y bueno, vamos a continuar con el tema de transistores, BJT, transistores de unión bipolar. Y bueno, en el video anterior empecé a mostrarles cómo realizar el análisis de transistores en un circuito electrónico, específicamente el análisis que estamos viendo en esta serie de videos, o en el anterior y los dos que siguen, lo vamos a conocer como análisis de transistores en DC, es decir, en corriente directa. Bueno, en el video anterior les mostré el análisis del circuito de polarización fija, y en este les voy a explicar cómo analizar un circuito de polarización con realimentación del emisor. Es muy sencillo el análisis, igual que el anterior, ¿sale? Vamos a hacer los cálculos pertinentes tanto para obtener los corrientes y voltajes en el transistor, por una parte, esos cálculos, y por otra, los cálculos que nos van a permitir dibujar la recta de carga y obtener de manera gráfica el punto de operación del transistor, el punto Q. Pero bueno, vamos a empezar con el método, ¿no? Dado un circuito de polarización por retroalimentación del emisor, como el que vemos aquí, lo que tenemos que hacer es obtener las ecuaciones de malla de las mallas que hay en el circuito. Y bueno, eh, podemos reorganizar el circuito para visualizar las dos mallas, la malla de base y la malla de colector emisor. Bueno, entonces vamos a empezar a obtener la ecuación de la malla de base, que va a ser la malla por donde va a circular la corriente de base. Y nuevamente podemos empezar haciendo igual al voltaje de alimentación, es decir, al voltaje VCC de Continuous Current o corriente continua, igual a las caídas de voltajes en la resistencia de la base, en el transistor entre las terminales base y emisor, y en la resistencia de emisor, ¿no? Pero voy a colocar ya todos estos voltajes en un extremo de la ecuación para igualarla a cero, ¿no? Entonces va a ser menos el voltaje de alimentación, el menos VCC, más la caída del voltaje en la resistencia de base, que sería la corriente de base por la resistencia de base, ¿no? Más el voltaje, la caída de voltaje entre la base y el emisor del transistor, y la caída de voltaje en la resistencia del emisor, que la caída de voltaje en esta resistencia pues va a ser la corriente que la atraviesa, que va a ser la corriente de emisor en este caso, por la propia resistencia del emisor, ¿sale? Bien, y pues con esto ya tenemos la ecuación de la malla de la base. Ahora pues hay que obtener la ecuación de malla colector-emisor. Y bueno, empezamos desde la fuente de alimentación. Tendríamos menos la fuente de alimentación, más la caída de voltaje en la resistencia del colector, más el voltaje que hay entre el colector y emisor, más la caída de voltaje en la resistencia del emisor. Eso sería igual a cero, ya lo tenemos aquí, ¿sale? Entonces, básicamente necesitamos solamente estas dos ecuaciones para poder obtener los parámetros, los datos de interés del transistor, ¿no? Que son las corrientes de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, y los voltajes base emisor y colector emisor. Bueno, no olvidemos que hay que suponer que el transistor va a estar en alguna de las tres regiones: corte, región activa o región de saturación, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver con un ejemplo, pues cómo obtener estos datos, ¿no? Corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor y los voltajes en el transistor. Bien, entonces como ejemplo vamos a analizar este circuito de polarización por retroalimentación, en el que el transistor tiene una ganancia de 100 y la alimentación del circuito es de 20 volts, ¿sale? Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de malla, pero antes de eso vamos bueno, específicamente para este circuito vamos a determinar el punto de operación, es decir, el punto Q. Y para el punto Q, pues consiste en obtener la corriente de colector y la corriente de base, ¿sale? Y perdón, la corriente de colector y el voltaje colector emisor, ¿ok? Es el punto Q. Y también vamos a obtener los puntos necesarios para dibujar la recta de carga de este transistor, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, hay que empezar suponiendo cuál es el estado del transistor. Entonces supongamos que va a estar en la región activa. Y para esta región tenemos que el voltaje entre base y emisor es de 0.7 volts y que la corriente es igual al producto de la ganancia del transistor por la corriente de base. ¿Sale? Entonces estos son los dos parámetros principales que necesitamos de la región activa. Ahora,
por la naturaleza del transistor que vemos aquí, podemos ver que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y bueno, nosotros estamos viendo aquí que la corriente de colector es igual, es una función de la corriente de base y de la ganancia. Entonces podemos reescribir esta ecuación de la corriente de emisor como la suma de la corriente de base más la ganancia por la corriente de base y podemos factorizar la corriente de base, ¿no? De esta manera tenemos que la corriente de emisor, o podemos sustituir la expresión de la corriente de emisor, en lugar de escribir corriente de emisor, escribir la corriente de base por 1 más la ganancia beta. Y esto lo podemos hacer en la ecuación de la malla de la base, así, ¿sale? Entonces vean aquí, ¿no? Tenemos menos el voltaje de alimentación, más la caída de voltaje en la base, en la resistencia de base, más el voltaje base emisor, más la caída de voltaje en la resistencia del emisor, ¿no? Y vean que aquí está la corriente de emisor, es la corriente de base por 1 más beta, y bueno, pues esta ecuación es igual a 0, ¿sale? Entonces, pues lo que vamos a hacer es calcular, perdón, vamos a despejar a la corriente de base para poder calcularla. Entonces, la corriente de base pues va a ser igual a esta fracción, sustituyendo los valores, tenemos los que tenemos, obtenemos esta expresión. Recuerden que el voltaje base emisor es de 0.7 volts por el hecho de que estamos suponiendo que el transistor está trabajando en la región activa, ¿no? Y bueno, encontramos que la corriente de base es de 29.176 microamperes. Y bueno, ya que tenemos la corriente de base, pues la utilizamos para calcular la corriente de colector con esta expresión, ¿no? Corriente de colector igual a la ganancia por la corriente de base, con lo cual tenemos 100 por 29.176 microamperes y tenemos que la corriente de colector es de 2.9176 miliamperes. Bueno, entonces la corriente de colector la necesitamos calcular porque pues el voltaje colector emisor, la ecuación de la malla colector emisor, aparece, en esa ecuación aparece el voltaje colector emisor y también aparece la corriente de colector. Y se dan cuenta en esta ecuación, hay datos que que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no conocemos el voltaje colector emisor y tampoco la corriente de emisor directamente, ¿no? Sin embargo, ya la podemos calcular porque conocemos valores para calcularla. Entonces vamos a calcular a la corriente de emisor, que ya les había planteado que es la suma de las corrientes de base y colector. Y tenemos que son 29.76 microamperes de la corriente de base más 2.9176 miliamperes, con lo cual la corriente de emisor es de 2.9468 miliamperes, ¿no? Bien. Y bueno, entonces de la ecuación de la malla colector emisor podemos despejar al voltaje colector emisor, que está aquí, ¿no? Voltaje colector emisor es igual al voltaje de la alimentación menos la caída de voltaje en la resistencia de colector menos la caída de voltaje en la resistencia del emisor. Y ya podemos calcular que el voltaje colector emisor es igual a 8.578 volts. Bien, este valor del voltaje colector emisor podemos ver que se encuentra dentro del margen de valores esperados para un transistor que se encuentra en la región activa, es decir, entre 0 volts, mayor a 0 volts y menor que el voltaje de alimentación, ¿no? Y recordamos que el circuito se alimenta con 20 volts. Ahora, de esta manera, como ya tenemos la corriente de colector y el voltaje colector emisor, pues ya tenemos las coordenadas del punto Q. Aquí está, ¿no? Voltaje colector emisor y corriente de colector. Bueno, pues en teoría aquí ya tenemos los cálculos de forma analítica, los obtuvimos, los resultados de forma analítica y, por ejemplo, realicé una simulación del circuito en el software de Proteus, específicamente en la aplicación ISIS de Proteus. Y bueno, aquí tenemos los resultados, ¿no? Vemos que la corriente en la base es de 29.2 microamperes y sí corresponde con los que se obtuvo con los cálculos, ¿no? Bueno, aquí lo redondea a 29.2 y el valor que obtuvimos fue de 29.176, ¿no? Microamperes. Luego, como supusimos que el transistor estaba operando en la región activa, entonces el voltaje
el voltaje entre la base y el emisor era de 0.7 volts y es lo que se establece aquí, ¿no? Y el voltaje colector emisor era de 8.58 volts, según aquí los cálculos, aquí está. Y en la simulación pues nos entrega los mismos resultados. Cabe aclarar que para que se obtengan estos resultados en la simulación hay que hacer algunas modificaciones en la definición del transistor a la hora de insertarlo en el circuito de simulación. Y son estas modificaciones las que pongo aquí, las que hay que hacer. La BF pues es la ganancia y aquí se la especificó a 100. Y el NF está relacionado con el voltaje base emisor cuando está activo. Y pues bueno, hay que especificarlo a 0.87 para que indique una caída de tensión entre base emisor cuando está conduciendo, bueno, cuando está en la región activa de 0.7 volts. Y bueno, ya con esas especificaciones que corresponden a las que se dieron en el ejercicio teórico, pues vemos que el circuito se comportaría de acuerdo al análisis obtenido. Bueno, entonces con esto ya obtenemos el voltaje en el colector emisor y la corriente de colector y pues adicionalmente la de base y la de emisor y pues podemos calcular con el voltaje colector base también. ¿Sale? Pero bueno, lo que sigue entonces, de acuerdo a lo que les pedí para lo que estoy pidiendo en el ejemplo, pues es obtener la recta de carga y para ello pues hay que calcular los puntos que delimitan la recta de carga, es decir, los valores de la corriente de emisor y voltaje colector emisor. Entonces, vamos a calcular el valor de la corriente de emisor. Ojo, esto es para la recta de carga, ¿eh? Esto es para la recta de carga. Entonces, cálculo de la corriente emisor para esto vamos a partir de la ecuación de la malla colector emisor, que es la que tenemos aquí, ¿no? Es ecuación de la malla colector emisor. Y bueno, lo que vamos a hacer es que para calcular esta corriente, tenemos que hacer que el voltaje colector emisor sea igual a 0 volts, es decir, está en cortocircuito el transistor. Entonces, al hacer esto, tendríamos la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Vean cómo desapareció el voltaje colector emisor porque pues al hacerse igual a 0, pues ya no altera el valor de la ecuación. Y de aquí podemos despejar el valor de la corriente de colector de esta manera. Y tenemos esta expresión. Ahora, miren aquí esta fracción, ¿no? Aquí estoy escribiendo corriente de colector igual al voltaje de alimentación sobre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Bien, vean que no está la corriente de emisor. Bueno, ¿por qué no está la corriente de emisor? A efectos de simplificar el circuito, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos esta expresión, como queremos encontrar la corriente de emisor, porque esta nueva ecuación, bueno, no es una nueva ecuación, ¿no? Sino que ya la teníamos. Y lo que hicimos fue suponer que el voltaje colector emisor era igual a 0, ¿no? Y ya tenemos voltaje de la fuente de alimentación en negativo más la corriente de colector por la resistencia del colector más la corriente de emisor por la resistencia del emisor. Bueno, si ven, falta la E, ¿no? Falta la E en el denominador. Y lo que hice para simplificar, o lo que se hace para simplificar el análisis, es que si nos regresamos acá a los cálculos obtenidos, vemos que la diferencia de valores entre la corriente de colector y la corriente de emisor es muy pequeña, es una diferencia muy pequeña del orden de las decenas de microamperes, ¿no? Entonces vamos a considerar que son iguales, que la corriente de colector es la misma que la corriente de emisor. Al hacer esa consideración podemos factorizarlo, podemos escribir a la corriente de emisor como corriente de colector y la podemos factorizar para que esta parte de la ecuación sea corriente de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor. Y de esta manera obtendríamos esta ecuación. Ahora, el resultado que obtenemos pues no va a ser así exacto, pero va a ser muy aproximado. Y tendríamos como corriente de colector 5.128 miliamperes, que bueno, esa sería la corriente de emisor que estábamos buscando, ¿no? Recuerden, es un valor muy, muy aproximado, quizá hasta en las decenas o en las unidades de microamper empieza a tener efectos el hecho de haber considerado como iguales la corriente de colector y la corriente de emisor, es decir, podríamos ver aquí variaciones de voltaje aquí en esta posición de los números o en esta de acá, con lo cual pues no hay mucha diferencia, ¿no?
Bueno, entonces ya tenemos la magnitud de la corriente de emisor o la corriente de colector porque la estamos considerando que son iguales, ¿no? Entonces esto es una simplificación que utilizamos pues para, para obtener una corriente de colector. Ahora, si no la queremos hacer la simplificación, bueno, entonces tenemos que calcular directamente el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia del emisor. Pero el problema es que como aquí estamos calculando una corriente de la recta de carga, pues no tenemos un valor de IC, o sea, no tenemos un valor de IC y tampoco un valor de IE. Es decir, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, por lo menos así no la podemos calcular. Quizás si sacamos la ecuación de la malla, de la malla de la base, podríamos calcularla, pero bueno, pueden probarlo como un ejercicio adicional. Pero bueno, por lo pronto podemos considerar como aceptable este resultado, ¿sale? Entonces ya tenemos una de las coordenadas de la recta de carga, la que va sobre el eje vertical. Ahora vamos por el cálculo del voltaje colector emisor, que va a ser la coordenada que va sobre el eje horizontal, ¿no? Bueno, entonces para esta utilizamos también la ecuación de la malla del colector emisor, pero ahora lo que vamos a hacer es que la corriente de colector sea igual a cero, ¿no? Y como establecimos ya que la corriente de colector y la de emisor son iguales, y al hacer que la corriente de colector sean igual a ceros, pues ya la ecuación nos queda de esta manera, y vemos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación, que en este caso serían los 20 volts. Bueno, entonces ya tenemos los valores de corriente y voltaje que delimitan los puntos de la recta de carga. Entonces lo siguiente es trazar la recta de carga y por lo tanto el punto de trabajo sobre la curva característica del transistor. Bien, entonces aquí les muestro una gráfica de la curva característica del transistor y bueno, la gráfica en color verde, en la que va en esta curva, sería la corriente del colector y el eje horizontal es el voltaje colector emisor y el vertical es la corriente de colector. Entonces vean cómo el voltaje colector emisor va de 0 a 20 aquí en la gráfica y la corriente de colector va de 0 miliamperes a 7 miliamperes. Y aquí puse valores para cada una de la escala de valores, ¿no? Cada división en vertical son 500 microamperes y cada división en horizontal es un volt. Bien, entonces ya encontramos que uno de los puntos de la recta de carga va a estar sobre el eje vertical a un valor de 5.128 miliamperes y el otro punto va a estar a 20 volts, ¿no? Acá. Entonces con una regla trazamos la recta y donde intersectan con la línea en color verde, con la curva en color verde, ese es el punto Q de trabajo. El punto Q que es de 8.578 volts para el voltaje colector emisor y 2.9 2.966 miliamperes, ¿no? Aquí está. Y pues bueno, este sería el método, ¿no? Digamos que el procedimiento para obtener los corrientes en el transistor y los voltajes, ¿no? Si se dan cuenta, pues es realizar una serie desarrollar las ecuaciones de las mallas y sustituir los valores supuestos de acuerdo al estado del transistor que nosotros supongamos que está operando, ¿no? Y pues nada, este sería el procedimiento para analizar ahora los circuitos de polarización por retroalimentación del emisor. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, alguna observación o encuentran alguna información adicional interesante sobre este circuito y el método para obtener estos datos, bueno, por favor lo comparten en clase y lo platicamos ahí en clase para pues enriquecer a la misma, ¿no? Entonces, por lo pronto me despido y nos vemos en clase y nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.